Vamos a hablar sobre el idioma español, sus orígenes, las variantes, entre algunas otras cosas. Este tema en específico me hubiera gustado darlo o explicarlo en el salón de clases, porque considero que es de los temas más bonitos que tenemos y al cual le podemos sacar un poquito más de provecho. Pero recuerden que debemos de estar respetando los temas de Aprende en Casa. Ustedes tienen que estar en casita viendo la programación y yo voy a reforzar con este video lo que están aprendiendo en Aprende en Casa. Espero que con esto les quede un poquito más claro y sobre todo que les guste también mucho el tema. Lo primero que vamos a ver es el origen de nuestro idioma, el español. Hace muchos años, la península ibérica fue conquistada por los primeros romanos. ¿Pero cuál es la península ibérica? La península ibérica lo conforman Portugal, España, Francia y Andorra, que es un país muy pequeñito que se encuentra entre Francia y España. Entonces, toda esta península fue conquistada por los primeros romanos. Los primeros romanos hablaban la lengua latín. Después de haber conquistado esta península, llegan los árabes y derrotan a los romanos. Las personas se empiezan a dispersar por toda la península y se van formando ciertos grupos, las cuales van derivando las lenguas romances. ¿Cuáles son las lenguas romances? Todas aquellas que tienen sus orígenes en el latín. En la segunda imagen que se ve aquí en su pantalla, el mapa donde hay unos países resaltados de amarillo y naranja, son todos los países donde se habla alguna lengua romance. El español es parte de una de las lenguas romance. Existen más de 20 tipos de lengua romance, que son conocidas como las hijas del latín. ¿Cuáles son esas lenguas? Está el español, obviamente, italiano, francés, portugués. Hay una hermanita por ahí perdida que todo el mundo olvida, que se llama el rumano. También aquí entra el catalán, entre algunas otras lenguas y algunas que ya están extintas. La mayoría de los países en donde se habla el español se encuentran en Latinoamérica. Pero hay un hermanito perdidito por ahí que estoy segura que algunos olvidaron. Este país se llama Guinea Ecuatorial y es un país muy pequeño que se encuentra en África. La lengua oficial de este país es el español. En las escuelas se enseña con el español. Los documentos del gobierno y oficiales es con el español. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán por qué hablan español en Guinea Ecuatorial. Bueno, porque fue conquistado por España y este país se independizó hasta 1968. O sea, es reciente su independencia. Y bueno, existen muchos países en América donde se habla el español, como lo puede ser México, Cuba, Uruguay, Perú, Colombia, Puerto Rico. Ojo, Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Sin embargo, las personas que viven, nacen y hacen su vida ahí hablan español, no hablan el inglés como lengua madre. Como pudimos ver en la parte anterior, en muchos países o en muchos territorios se habla el español como lengua oficial o lengua madre. Esto va a dar pie a las variantes lingüísticas. ¿Pero qué es una variante lingüística? Las diversas formas que tenemos de hablar y estas se van a modificar de acuerdo a ciertos factores. Aquí les puse algunos factores como son la edad, el sexo, el nivel sociocultural, el lugar de origen y el grado de estudios. ¿Por qué la edad? Ustedes no hablan de la misma forma a lo que lo hago yo o a la que lo hacen sus abuelos. A eso se refiere con la edad. A ustedes me ha tocado escuchar a algunos, no a todos, claro está, decir la palabra güey o dirigirse entre ustedes como güey. Y nunca me ha tocado escuchar a un adulto mayor decir esa palabra. A esto le llamamos variantes lingüísticas, en este caso sobre la edad. También tenemos el nivel sociocultural. Por ejemplo, un pescador o un campesino no va a hablar igual a como lo hace un médico o un abogado. El lugar de origen. Nosotros, los mexicanos, no hablamos igual a como lo hace un argentino, un cubano. Tenemos diferentes acentos. Incluso dentro del país, al ser un país grande,
Los tabasqueños no hablamos igual a como lo hace el yucateco, alguien de Monterrey, alguien de Sinaloa, alguien del centro del país. Van a variar nuestros acentos, incluso la forma de cómo nombramos a algunas cosas. Por ejemplo, aquí en México nosotros decimos autobús, en Cuba dicen guagua. Nosotros aquí en México decimos aguacate y en los países andinos como lo es Perú y Bolivia le llaman palta. Las fresas en Argentina las conocen como frutillas. Las palomitas de maíz en algunos lugares las conocen como pochoclos y así van variando algunas palabras. A todo esto le llamamos, repito, variantes lingüísticas. ¿Pero a qué se deben esas variaciones en el español? Bueno, pues cada país tiene una historia, contextos físico, cultural y social distintos. También va a depender de la lengua de los conquistadores y de los emigrantes de España. También va a depender del contacto del español con las diversas lenguas indígenas. En México tenemos muchas lenguas indígenas, está el maya, el náhuatl, el zapoteco, entre otros. Y de esas lenguas indígenas se fueron sacando algunas palabras que las incorporamos a nuestro español porque no teníamos otra forma de cómo nombrar a las cosas. Y eso no significa, eso no está mal. Al contrario, es perfecto porque estamos enriqueciendo nuestra lengua. También dependen de la influencia de otras lenguas extranjeras. A eso le vamos a llamar extranjerismos. Vamos a tomar algunas palabras de otros idiomas o se toman las palabras de otros idiomas y las incorporamos en nuestra lengua. Pero es lo mismo, no significa que está mal, sino estamos enriqueciendo nuestro vocabulario, nuestra lengua. También va a depender de la llegada de los nativos africanos del continente americano. En la época de la conquista, tristemente traían digo tristemente porque era ¿por qué lo traían? Los españoles traían a los africanos como esclavos. Entonces, los africanos enriquecieron nuestro idioma también, del contacto con hablantes de otras lenguas y que fueron emigrados a América. Por ejemplo, en Argentina llegaron muchos italianos, entonces por ahí fuimos sacando algunas palabras del italiano y se fueron incorporando a nuestro idioma. Nuestra lengua se enriquece de extranjerismos. Los extranjerismos nosotros los utilizamos de manera cotidiana. Por ejemplo, las palabras árabes, que son más de 4.000 que utilizamos cotidianamente, los llamamos arabismos. Entre ellas está alcohol, azúcar, alfombra, guitarra, etc. Los galicismos son las palabras que provienen del francés, en el cual podemos encontrar champán. Los italianismos son palabras que provienen del italiano y que nosotros las utilizamos cotidianamente, como lo son dúo, a capella, entre algunas otras. Los anglicismos son palabras que provienen del inglés, como lo es selfie, like, spoiler, trailer, spot, sandwich, hot dog, etc. Los germanismos son las palabras que provienen del alemán, como cobalto, níquel, kinder, yelmo. Los japonesismos son las palabras que provienen del japonés y los chinismos los que provienen del chino. Repito, no significa que esté mal que las usemos, al contrario, nuestra lengua se va a enriquecer o se está enriqueciendo. El español no solo se enriquece de otros idiomas, también se enriquece de las lenguas indígenas de cada región. A esto le vamos a llamar indigenismos. Por ejemplo, en México tenemos a la lengua náhuatl. A las palabras que tomamos de esta lengua le vamos a llamar nahuatlismo. Ahí podemos encontrar papalote. Las palabras que provienen del maya las conocemos como mayismo. Ahí encontramos pibil, chamaco, cachito. Y los quechismos son las palabras que provienen del quechua, que es una lengua indígena de la región andina, Perú, Bolivia, parte de Colombia y parte de Ecuador. Ahí encontramos la palabra llama, lona,
entre otras. Aquí, estas palabras, estas lenguas indígenas solo son ejemplos. Recordemos que en México existen muchísimas lenguas indígenas y estas lenguas indígenas van a enriquecer nuestro idioma y lo enriquecieron nuestro idioma. La tarea que van a realizar es la siguiente. Busqué 10 palabras que las pueden ver ahí en su pantallita, en las cuales está karate, talco, chat, cacao. Van a buscar el origen de estas palabras y después van a buscar también el significado, es decir, van a copiar, digamos que el concepto de estas palabras, origen y concepto. Esa es la tarea que tienen para hacer. Creo que está muy fácil. Si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber en donde les asigno la tarea, no en comentarios privados porque luego se me pierden, ya lo saben. Y sería todo por hoy. Hasta luego.